Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yuri Díaz y les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy quiero que me acompañen a fertilizar mis plantas, pero de una manera diferente. Este tipo de fertilización lo hago de vez en cuando y el día de hoy quería aprovechar porque ayer regué mis plantas, entonces es conveniente hacer este tipo de fertilización cuando el sustrato está húmedo. Así que las voy a abonar, les voy a explicar qué abonos líquidos utilizo, la cantidad, la frecuencia, todo lo que deben saber para aplicarlo con sus plantas. Sé que es un video que les va a ayudar mucho a sus plantitas también. Lo he venido aplicando con mis plantas y les funciona bastante bien. Y ahora que las noto que están no tan bonitas como suelen estar, entonces quiero aprovechar para fertilizarlas y que se pongan mucho más bonitas, que florezcan y se pongan mucho más frondosas. Así que espero me acompañen a lo largo de este video. Antes de comenzar, recuerden suscribirse al canal, dejar un comentario, un me gusta. Y ahora sí, bienvenidos. Para fertilizar mis plantas, lo que primero hago es llenar un recipiente amplio con agua. Depende de la cantidad de plantas que ustedes tengan que vayan a fertilizar. En mi caso, como tengo varias plantas, entonces utilizo este recipiente amplio. Le alcanzan aproximadamente unos 40 litros, pero creo que tengo que hacer este proceso varias veces porque con 40 litros no va a ser suficiente. Y como voy a fertilizar aquí mis plantas de flores y también mis plantas de interior, entonces necesito una gran cantidad de agua para poderlas fertilizar a todas. Bueno, ya teniendo la cantidad de agua suficiente, ahora lo que voy a hacer es disolver los fertilizantes orgánicos. Bueno, y este es uno de los fertilizantes que voy a utilizar, es un calcio orgánico con una alta concentración de calcio. Entonces, desde hace bastante tiempo ya lo he utilizado aquí en el jardín, por esa razón quería compartirlo. La cantidad de producto que utilizo es aproximadamente unos 30 mililitros. Lo mido con la tapa del recipiente, que es aproximadamente esa cantidad. Y como les había mencionado, el recipiente donde voy a hacer la solución alcanzan 40 litros, entonces voy a aplicar 60 mililitros del producto, es decir, 2 tapas de este recipiente. Tiene un olor bastante fuerte, entonces si son algo susceptibles con los olores, les recomiendo que utilicen tapabocas. Y este es otro fertilizante orgánico que utilizo, es el lixiviado del humus de lombriz. Este sí lo recojo aquí en el jardín. Tengo una pequeña lombricompostera, entonces es de ahí donde recolecto el abono líquido para fertilizar mis plantas. En esta ocasión lo voy a aplicar al suelo porque el calcio orgánico es un abono líquido que se debe de aplicar al suelo, ya sea con el riego que vamos a hacer el día de hoy o por medio de aspersión con una fumigadora. Eso debemos de tener en cuenta con el calcio orgánico, pero con el lixiviado del humus de lombriz sí podemos aplicarlo de manera foliar o al suelo, como lo vamos a hacer el día de hoy. Y como últimamente no he podido recolectar una gran cantidad de este lixiviado, entonces voy a utilizar un poquito menos de litro por cada aplicación. Entonces voy a aplicar aproximadamente unos 600 mililitros por cada 40 litros de agua. Si tuviera un poco más de humus de lombriz, obviamente aplicaría un poco más, que la concentración sea mayor, pero como no tengo más producto, entonces voy a hacer como un ajuste mirando cuánta cantidad de agua necesito para aplicar para todas mis plantas. Y obviamente antes de empezar a fertilizar nuestras plantas debemos de mezclar bastante bien. A pesar de que son fertilizantes líquidos, debemos de revolver muy bien para que se disuelvan los productos. Por ejemplo, el calcio orgánico es bastante concentrado, muy espeso, entonces debemos de mezclar bastante bien.
Y mientras estoy trabajando aquí en el jardín, mis mascotas aprovechan para descansar. Es un día nublado, entonces les gusta estar por aquí. Bueno, volviendo a nuestras labores, ahora lo que voy a hacer es, para que me quede mucho más fácil poder fertilizar mis plantas y no tener que desplazarme por cada litro que tengo que aplicar a mis plantas, es llevar en un recipiente pequeño. Este es de 12 litros, y así me queda mucho más fácil para ir fertilizando planta por planta. Bueno, una recomendación antes de empezar a fertilizar nuestras plantas. Primero, no es obligatorio que el sustrato esté húmedo. Podemos regar y fertilizar nuestras plantas al mismo tiempo. Si vamos a hacer eso, es necesario aplicar más agua, pero la concentración o la cantidad del producto tiene que ser la misma, porque son plantas ornamentales, y si utilizamos una alta concentración de producto de el calcio orgánico, que es un poco más concentrado, las podemos afectar. Pero como yo había regado el día de ayer, entonces voy a aplicar una pequeña cantidad simplemente para fertilizar. Y a la hora de fertilizar hay que regar al borde de la matera. No hay que aplicar en la base del tallo, muy cerca de los tallos, porque a pesar de ser un fertilizante orgánico, las podemos afectar. Entonces, para evitar cualquier problema a futuro, fertilizar al borde de la matera. Obviamente que no vamos a tener plantas que sean de un solo tallo, van a haber unas que se ramifican muchísimo, entonces nos va a costar un poquito más. Entonces, hacer este tipo de fertilización nos cuesta mucho, porque estamos utilizando agua, entonces ella se esparce por cualquier espacio. Mi recomendación es, si van a aplicar por primera vez este tipo de productos, no lo apliquen tan concentrado, utilicen más cantidad de agua, así van a reducir riesgos. Y también identifiquen ese tipo de plantas que son mucho más propensas o son más delicadas cuando estamos fertilizando con cualquier abono orgánico o líquido. En especial, ese tipo de plantas son las begonias y las peperomias, y algunas suculentas. También algunos cactus, plantitas que hace poco trasplantamos o que apenas van germinando. Entonces, con este tipo de plantas sí debemos de tener un poquito más de cuidado. Con las plantas adultas de tallos leñosos tenemos un poquito más de libertad para hacer este tipo de fertilización. Por ejemplo, para fertilizar a mis plantas con abonos líquidos, tengo dos formas de aplicarlos. Por ejemplo, la primera es esta que estoy haciendo en este momento, que es con un recipiente ir aplicándole pequeñas cantidades de fertilizantes a las plantas. Y la segunda es en el mismo recipiente de 40 litros que les había mostrado, preparo la misma solución, simplemente que utilizo menos producto, especialmente del calcio orgánico, que sí es un poco concentrado, entonces utilizo menos de ese calcio orgánico. Y lo que hago es sumergir las plantas. ¿Cuándo hago esto? Cuando son épocas de verano donde hace muchísima calor, el sustrato se seca mucho más rápido, la planta se deshidrata. Entonces, en esas épocas tiendo a sumergir a la matera hasta que queda súper húmedo el sustrato. Entonces, también riego y fertilizo, pero aplicando menos cantidad de calcio orgánico, o que la solución no quede tan concentrada. Con el humus de lombriz no hay ningún inconveniente, es un producto 100% orgánico, lo preparo aquí en mi jardín, en mi casa, entonces no tengo ningún inconveniente con él. Pero para ser un poco prevenida con el calcio orgánico, sí disminuyo
un poquito la cantidad y esto me da un poco de tranquilidad para poder sumergir mis plantas independientemente si son begonias, pendientes de la reina, geranios, peperomias, cualquier tipo de plantas que consideramos susceptibles al exceso de humedad y al contacto directo con un fertilizante. Entonces simplemente disminuyo la cantidad y con eso doy solución a este inconveniente. Y muchos se preguntarán por qué me gusta fertilizar con fertilizantes orgánicos líquidos a mis plantas, porque es una manera también muy práctica de fertilizarlas, es muy fácil y también porque siento que al hacer este tipo de fertilización el producto o los nutrientes se incorporan un poco más fácil, más rápido al suelo. Y obviamente también depende como el fin del producto, si es para utilizar de manera foliar o edáfico que viene siendo el suelo. En este caso es aplicación directa al suelo, entonces estamos aportando nutrientes al suelo que la planta va a asimilar después de un tiempo y nos va a reflejar en tallos, en hojas, en flores y se va a convertir en una planta un poquito más resistente. También la forma en la que la asimila es diferente a los productos granulados o sólidos, la asimila mucho más rápido, entonces podríamos decir, no es en todos los casos, pero la planta va a reflejar esa pequeña fertilización que le hicimos en menos tiempo en comparación con abonos granulados. Por ejemplo, aquí la mayoría de las que estoy fertilizando el día de hoy son plantas que están sembradas en matera, entonces con el tiempo los nutrientes tienden a disminuir el consumo de la planta. Cuando nosotros regamos se van escapando algunos nutrientes, entonces también es necesario volver a incorporar de una manera frecuente este tipo de nutrientes que la planta necesita, pero tampoco hay que hacer uso exagerado de este tipo de productos. En mi caso lo utilizo cada 3 meses o en casos de emergencia cuando noto que la planta ya está muy fea, ya es muy desgastada o no quiero fertilizarla con abonos inorgánicos o simplemente hago una rotación de abonos orgánicos, granulados con abonos inorgánicos, entonces no hay que hacer uso exagerado de este tipo de productos, hay que ver también las condiciones de la planta. Por ejemplo, hay algunas plantitas que las noto que están muy mal, entonces sí voy a hacer una aplicación dentro de 15 días porque si las noto que están entraron en un periodo de estancamiento, perdieron sus hojas, no quieren florecer, entonces tengo que estar un poquito más al cuidado de ellas, así que las voy a fertilizar con este abono orgánico. Por eso me gusta, porque es un abono orgánico, entonces me da un poquito más de tranquilidad para poderlo aplicar aquí en el jardín. Bueno, ya se terminaron los 40 litros que había preparado, pero ahora voy a preparar aproximadamente unos 20 litros porque ya me faltan poquitas plantas en esta área y ahora voy a ir al área de mis plantas de interior. Bueno, ya apliqué los dos fertilizantes, ahora voy a aplicar agua y hay que mezclar bastante bien para que se integren los dos fertilizantes.
Bueno, y las plantas que faltaban por ser fertilizadas son las de por aquí. Y a las que están sembradas directamente en el suelo también tengo que fertilizarlas, aunque hace poco les apliqué una gran cantidad de abono orgánico, compost creo que fue, entonces voy a aplicar una pequeña cantidad también, pero quiero fertilizarlas, entonces eso les ayuda bastante para que sus hojas se vuelvan mucho más frondosas, verdes, mucho más bonitas. Y ahora estoy acá con mis plantas de interior. Y esto les he notado que les ayuda muchísimo, entonces les recomiendo que lo apliquen preferiblemente una vez cada 3 meses o los primeros meses cuando ven que sus plantas necesitan más de este fertilizante. Lo pueden hacer aplicaciones de una vez por mes y luego ya van ampliando los periodos, puede ser una cada 2 meses, una cada 3 meses, entonces así hago yo con mis plantas y me ha dado muy buenos resultados. Bueno, ya terminé de fertilizar todas mis plantitas. Lo quería hacer desde hace algunos días, pero no tenía el tiempo. Por fin pude fertilizarlas. Espero vayan asimilando poco a poco este abono líquido y dentro de unos 8-15 días voy a estar haciendo el mismo procedimiento. El fin o el propósito de esto es que se pongan bonitas mis plantas, empiecen a sacar nuevos tallos, se vuelvan más frondosas, porque si las noto un poco decaídas, entonces espero tener buenos resultados con lo que estoy haciendo el día de hoy. Y bueno, espero ustedes también se animen y empiecen a fertilizar sus plantas, a utilizar diferentes maneras de fertilizarlas, no simplemente con abonos granulados inorgánicos, sino que tenemos muchas formas de aplicar, de fertilizar nuestras plantas, el suelo. Entonces espero lo apliquen con sus plantitas y puedan tener unas plantas bonitas, frondosas, florecidas, con unas hojas grandes, muy verdes. Bueno, y antes de despedirme, recuerden suscribirse al canal, dejar un comentario, un me gusta. Y a todos ustedes, gracias por estar aquí.